Bienvenidos a Dioses de la Realidad. Es el momento de preguntarse, ¿nos traerá la singularidad tecnológica solo una explosión de inteligencia artificial? ¿O nos traerá también una explosión de consciencia artificial? Porque no es lo mismo ser inteligente, sapiencia, que ser conscientes, sintiencia. En 1950, el matemático Alan Turing propuso el test de Turing para averiguar si una máquina podía hacerse pasar por un humano. Para ello ideó una prueba donde una persona realizaba preguntas mediante un teclado y un monitor a los participantes a la misma. Entre ellos, se encontraba un robot. Si el interrogador no era capaz de averiguar en 5 minutos de conversación cuál de los participantes era un robot, este había pasado la prueba. Aunque esto no significaba que fuera capaz de tener pensamientos conscientes. En 1980, el filósofo John Searle planteó un experimento mental denominado la habitación china, donde una máquina era aparentemente capaz de comprender el chino, de manera que, si recibía un texto en este idioma, respondía de forma coherente, es decir, que podría pasar el test de Turing, pues convencería a un chino de que entendía su idioma. Searle propuso sustituir la máquina por una persona encerrada en una habitación que no conociera el idioma chino pero que estuviera rodeado de libros con las reglas para relacionar los caracteres con los que debía enviar la respuesta. De esta manera, podía hacer creer al chino que antes interrogaba a la máquina, que también él conocía su idioma, aunque en realidad no tenía ni idea del mismo. La cuestión era que, si esta persona sin entender chino podía hacerle creer que lo entendía, de igual modo una computadora podía hacerle creer lo mismo, sin necesidad de entenderlo, pues ambos, ordenador y persona, utilizaban unas reglas para manipular los símbolos y dar una respuesta. El primero un programa, y el segundo, libros y manuales en chino. Los defensores de la superinteligencia artificial creen que éstas pueden tener mente. Searle con este experimento niega esta idea, porque para el ordenador los símbolos no tienen significado y las máquinas no tienen conciencia de sí mismas. Los pensamientos de las personas no solo son símbolos, sintaxis, también poseen un contenido. Por ejemplo, yo pienso que puedo volar, mientras que un ordenador tan solo posee sintaxis. Por tanto, poseer un programa no es suficiente para que un ordenador posea una mente. ¿Podríamos averiguar de alguna forma si existe o no existe consciencia en un sistema inteligente? Una teoría que puede ayudar a resolver este problema viene de la mano del neurocientífico Giulio Tononi. Se denomina Teoría Integrada de la Información, ITT, por sus siglas en inglés, y su objetivo es conocer si un sistema es consciente y en qué grado lo es. Resulta casi antiintuitivo creer que para determinar el grado de conciencia de algo, no hace falta que esté compuesto de material biológico, tan solo hace falta que posea información. Según la ITT, las características de un estado consciente son información, unidad y escala espacio-temporal. La información se refiere a que el sistema puede ser consciente de muchas cosas de forma diferenciada. Por ejemplo, puede tener acceso a la información de colores, formas o sonidos. La unidad implica que esa información se recibe de forma completa. Por ejemplo, no se puede separar la del color por un lado y la de la forma por otro. Ambas se experimentan a la vez de forma integrada. La escala espacio-temporal se refiere a que la consciencia fluye a una velocidad determinada. Se necesita entre 100 y 200 milisegundos para tener una experiencia sensorial. Tononi nos compara el cerebro humano con una red de fotodiodos. Un fotodiodo es un conductor sensible a la luz que solo puede diferenciar dos tipos de información. Cuando la luz está encendida o cuando la luz está apagada, y nada más, no puede distinguir más información sobre la misma. Una cámara digital con 1.000.000 de fotodiodos podría distinguir un gran número de estados, 2 elevado a 1.000.000. Sin embargo, esto no la dota de conciencia porque los fotodiodos son independientes entre sí, no aportan una información conjunta, integrada. En cambio, en el cerebro humano todos los estados son dependientes unos de otros. Por ejemplo, cuando vemos una imagen se experimenta de forma completa y no como un conjunto de imágenes independientes. No podemos separar la información que nos llega del campo visual izquierdo del derecho. Por tanto, un sistema físico deberá ser capaz de generar consciencia si posee información diferenciada e integrada. ¿Cómo se puede medir la consciencia de un sistema? Igual que la información en un archivo digital se mide en bits,
Esta teoría utiliza una unidad de medida denominada phi, que equivale a la cantidad de información integrada que contiene. Si la información del sistema le viene dada por la suma de sus partes, es decir, que se puede dividir en unidades más pequeñas, entonces, phi será menor que 0. Si por el contrario, el sistema es más que la suma de sus partes, entonces phi será mayor que 0. El cerebro humano con muchas neuronas y muchas conexiones tendrá un phi muy alto y será más bajo si está dormido o anestesiado. Phi no se mide en términos físicos, como los amperios o los julios, sino matemáticamente, y da cuenta de una cantidad de información integrada que no podría generarse si el sistema estuviera separado en partes. Para averiguar phi, no es necesario analizar las redes neuronales, pues no todos los sistemas las poseen, sino la organización y la interacción de sus componentes y cómo la información fluye y se integra a través de ellos. Por tanto, la teoría de la información integrada tan solo exige que un sistema tenga un cierto nivel de integración, phi distinto de 0, para que pueda tener algún grado de conciencia. No se trata de un todo o nada, sino que es gradual. Los sistemas formados por elementos simples tendrán experiencias simples y los complejos como nuestro cerebro tendrán experiencias muy ricas. Desde esta perspectiva se podría afirmar que existe consciencia en las computadoras, pues éstas poseen un proceso de información complejo e integrado y cuanto más sofisticadas se vuelvan más compleja será su consciencia. El problema de llevar a cabo los algoritmos de la teoría de la información integrada es que se necesita una computación muy potente por la gran cantidad de cálculos que genera. Sería muy interesante que algún día se llegara a desarrollar una teoría sobre la consciencia. No solo serviría para detectarla en las inteligencias artificiales del futuro, sino también en los seres vivos, para determinar su grado de consciencia y que los médicos pudieran reconocer mejor el sufrimiento de sus pacientes. Si te ha gustado este vídeo, dame un like y comparte con quienes les gustan la ciencia y la filosofía. Y recuerda suscribirte y darle a la campanita. Haz crecer dioses de la realidad.